El 19 de mayo al 8 de junio del 2025 se está jugando ya, de hecho, mientras estamos registrando este podcast, el Open de Francia, el segundo Grand Slam del año, el Roland Garros, la ceremonia por excelencia, el torneo por excelencia de la arcilla, del cual no estará más el rey de la arcilla, 14 veces campeón de este torneo, Rafa Nadal, que sin embargo tuvo una merecida ceremonia en la que homenajearon su trayectoria, le dedicaron una placa, estuvo con sus ex rivales, los Big Four, Big Three, bueno, contando a él Big Four, y mucho más. También marca el retorno de Jannik Sinner. De eso vamos a hablar, sobre la rivalidad con Carlitos Alcaraz, que llevaron pues a la final del Masters de Roma. Otro torneo, este Masters 1000 de Roma, con un estadio lleno, repleto, con la gente, los italianos llenos de orgullo por el campeón que da su regreso a las canchas después de 3 meses de suspensión. Vamos a hablar sobre esto y algo más, también las comparaciones entre estos dos jugadores y quién podría ser en estos dos, entre los jugadores que están en el torneo actualmente, quién podría incomodarles. Y esto podríamos tener mucho de qué hablar si es que discutimos sobre los jugadores que actualmente hacen parte del torneo y que podría ahí incomodar a Jannik y a Carlitos. Bienvenidos a Deporteca. Bien, Carlos acaba de terminar su partido contra Marozsan. La ha ganado 3-1, 6-1, 6-4, 6-1, 6-2. Acabo de actualizar también el banner de abajo para que vean los resultados. Y el partido de mañana, que va a jugar Jannik a la 1:30 de la tarde, hora italiana, hora central europea, para que sigan el torneo. Estamos en el segundo turno recién. Es un torneo que dura 2 semanas, así que paciencia, si se han perdido algo, pueden todavía retomar y ver los partidos. Sorpresas en este torneo, sí, Medvedev ha sido eliminado. Mientras registro, también ha sido eliminado Casper Ruud, entre los jugadores que hemos visto últimamente, ¿no? Durante el torneo de Roma, el regreso de Jannik. Casper Ruud, que se llevó una paliza contra Sinner, que prácticamente le iba a dar solo 6-0, 6-0, 6-0, iba a ser una cosa absurda lo que le iba a pasar a Casper Ruud, mejor dicho, en 2 sets, ¿no? Era 6-1 y 6-2, no sé, no recuerdo cómo quedaron ese partido, pero si le ven, ha sido una paliza que se llevó el pobre Casper Ruud contra Jannik Sinner. Otras sorpresas, Cerúndolo, del argentino, también eliminado. Partidos que veremos esta tarde. Bueno, Ben Shelton se retira, Hugo Gaston, así que Ben Shelton pasa al tercer turno de Roland Garros. Partidos interesantes esta tarde. Bueno, Rune contra Nava a las 8:15 de la tarde, hora central europea. Partidos también, Tsitsipas está jugando actualmente en este momento 3-3, sirviendo Stefano Tsitsipas contra Matteo Gigante, otro jugador italiano. Partidos de mañana interesantes. Seguramente vamos a ver a Novak Djokovic. Vamos a ver, les confirmo. Sí, efectivamente va a jugar el buen Nole contra el francés Moutet. Jannik Sinner, de quien hablaremos en unos segundos, va a jugar contra Gasquet, el francés, a la 1:10 de la tarde. Todo depende, porque va a jugar en el Philippe Chatrier. Depende quién libere el campo, porque se jugará seguramente el singles femenino. Y apenas termine, entra Jannik contra Gasquet. Les digo, de jugadores también interesantes, aparte de Djokovic, Zverev va a jugar contra De Jong, el holandés, a mediodía. Alex de Minaur contra Bublik a las 11 de la mañana. Jack Draper contra el francés Monfils a las 8:15 de la noche, en cambio. Y otro partido interesante, Joao Fonseca, al que le llaman el Baby Sinner, a pesar de que solo tiene, creo que 3 años menos que Sinner, pero ya es el Baby Sinner para la prensa, contra Herbert, el francés, a la 1:50 de la tarde,
hora central europea, siempre esperando que termine antes el partido de Minor y Bublik, porque juega en el campo número 14 y seguramente contará con toda la hinchada brasilera que anima y alienta al buen Fonseca, uno de los talentos muy, muy joven, también talentos que han aparecido en estos últimos meses y que alimentan y hacen más interesante el torneo. Pero a concentrarnos por el regreso de Jannik, porque el número 1 del mundo no puede pasar desapercibido, y quién mejor que Carlos Alcaraz para recibirla ahí en la cúspide y evitar que gane un torneo. Es así como se disputaron los torneos de los Big Four, que se llevaron entre todos no sé cuántos slams. A ver, hagamos cuentas. 20 se llevó Rafa. Hablamos solo de Grand Slams. De los cuales 14 en Arcilla, en Roland Garros, precisamente el torneo que se está jugando actualmente, que le hicieron homenaje a Rafa. Vamos a hablar de esto. 22 Rafa, 20 Roger Federer, mi jugador favorito, Novak Djokovic, el mayor campeón de tenis de toda la historia, 24 actualmente en actividad, 24 Grand Slams y 3 de Andy Murray. Claro, por estadísticas se puede decir que está haciendo Andy Murray ahí, ¿no? Pero bueno, Murray dio fastidio, junto con otros jugadores que también fueron parte del torneo en las épocas, en los 20 años que estos jugadores llegaron a su pico, a su prime, y que se generaron estas rivalidades sanas, ¿no? Rivalidades del deporte, pero que entre ellos se disputaban y prácticamente se peleaban, ¿no? Se quitaban entre ellos los Grand Slams. Podemos considerar también a uno de los jugadores que incomodaban en ese entonces. Podría ser jugadores que, bueno, ya obviamente hablamos de jugadores que están retirados, ¿no? Como Del Potro o el estadounidense Andy Roddick, un gran servicio también a Roddick, que un par de veces le ganó a Federer, pero creo que nunca llegó a alzar un Grand Slam, al menos enfrentándose a Roger nunca, porque siempre le ganó. Y eso sí se lo puedo asegurar que no. En las veces que se enfrentaron para ganar un Wimbledon o un US Open, Federer siempre le ganó. Y vamos a ver sobre quién podría ser uno de estos jugadores que le quite el trofeo a estos dos jugadores, porque el año pasado fueron 2-2, y este año ya va uno. Sinner, y veremos quién llegará a la final de estos dos. Bueno, en el tenis nada está asegurado, pero hay dominios, hay, ¿cómo decirles? Hay jugadores que se van a llevar y están destinados a llevarse muchos trofeos. Antes de la llegada de Carlitos y de Jannik, los destinados a llevarse casi todo eran Casper Ruud, Tsitsipas, sobre todo Medvedev, Zverev, eran los jugadores que daban pues la talla para llevarse la mayor cantidad de torneos, hasta que sale pues y explota a muy temprana edad Carlos Alcaraz. He visto las estadísticas, cuántas veces se han enfrentado. Según ATP, 11 veces, de las cuales Jannik ha ganado 4 y Carlitos 7, pero yo he contado también el Six Kings Slam. ¿Se acuerdan el primer torneo, el más pagado en la historia del tenis? Creo que se llevó 5 millones Sinner. Después un Challenger que se jugó en 2019. Y otro torneo que, bueno, contando estos dos, hablamos de, el Six Kings Slam, perdonen, y el de Alicante en Arcilla. Y en estas estadísticas, porque ahora vamos a repasar estos partidos, tiene un dominio Carlos sobre la superficie arcilla. En cancha dura, en cambio, Jannik tiende a llevarse la victoria, pero a ver, han jugado pocos partidos como para sacar conclusiones, pero de estos 13 encuentros, les digo que aquí ha ganado más Alcaraz en superficie de arcilla. Repasemos brevemente. 2 de abril de 2019 se enfrentan por primera vez en un Challenger en Alicante, en arcilla. Sinner y Alcaraz, 2-1 gana Carlitos.
El 2021, 2 años después, el 3 de noviembre del 2021, en el Masters de París, Carlos se lleva la victoria por 2-0, cancha dura esta. Primer Grand Slam Wimbledon, el 3 de julio del 2022, se lleva Jannik Sinner la victoria por 3-1. Luego en Umag, en Croacia, Arcilla, 31 de julio del 2022, Jannik por 2-1 se lleva la victoria. Y creo que es el único torneo, porque sí, es el único torneo de arcilla que va a ganar Sinner contra Alcaraz en la historia de estos dos jugadores, de las rivalidades de estos 13 partidos que vienen jugando. US Open, 8 de septiembre de 2022, victoria de Carlitos en 5 sets, 3-2, se lleva entonces el Grand Slam de Estados Unidos. Indian Wells, el 19 de marzo del 2023, Carlitos en 2 sets vence a Sinner y se lleva entonces el Masters de Indian Wells. Siempre en Estados Unidos, en Miami, el 1 de abril del 2023, Sinner, en cambio, hablamos de cancha dura, se lleva la victoria 2-1. Se vuelven a encontrar ese año en Pekín, en octubre, el 3 de octubre del 2023, gana Jannik 2-0. Se encuentra nuevamente el año siguiente en Estados Unidos, en Indian Wells, 16 de marzo del 2024, 2-1. Carlos se lleva la victoria en este partido. Otro Roland Garros, hablamos de arcilla, 7 de junio del 2024. Adivinen quién se lleva la victoria. Exacto, Carlos Alcaraz, 3-2. Llegan a 5 sets cuando se enfrentan en Grand Slams. Es de esperar, ¿no? Los jugadores quieren llevarse el torneo de los más, creo que deseados, soñados por los tenistas, ¿no? Los conseguir 4 Grand Slams, ni siquiera uno, o sea, uno ya creo que uno puede llevarlo con orgullo en la carrera. Imagínense llevarse los 4, también los 4 el mismo año, y llevarse todo lo que se han llevado esos jugadores que nombraba anteriormente: Rafa, Roger, Nole y Andy Murray. Así son números astronómicos. No sé si hablé de Pekín. Bueno, Pekín, cancha dura, 2 de octubre del 2024, se lleva Carlitos Alcaraz la victoria por 2-1. Six King Slam, 19 de octubre del 2024, Jannik se lleva esta millonario premio, que también hubo tributo homenaje al buen Rafa Nadal. Se le regaló una raqueta dorada, hubieron aplausos y una ceremonia, ¿no? para homenajear a Rafa, y era importante que se hiciera un reconocimiento a un jugador que ha dado tanto al tenis, ¿no? 18 de mayo del 2025, el último partido del que hablé, Alcaraz se lleva en 2 sets la victoria, 2-0. Es el último enfrentamiento que ha tenido estos dos jugadores, y en arcilla. Así que Carlitos ha demostrado dominar hasta el momento en esta superficie a Sinner. Veremos qué es lo que sucede en esta nueva edición de Roland Garros. Veremos si consiguen también pasar sus turnos, si consiguen llegar a instancias superiores. Yo creo que sí, les he visto físicamente en forma. Bueno, Jannik ha tenido la ventaja de tener 3 meses de como para prepararse físicamente, para también estratégicamente diseñar lo que queda del campeonato. Estamos comenzando, entre comillas, falta todavía la otra mitad del año hasta Turín, así que consideremos que se viene el segundo slam en Estados Unidos. Todavía tenemos torneo, tenemos circuito ATP por jugarse entre Masters y torneos 500 para que puedan acumular suficientes puntos y llegar a Turín. Y veremos quién puede darles molestias. Yo creo que pueden ser 2, según lo que he visto, lo que he ido viendo. Incluso 3 si queremos forzar la cosa, para que sean no Big 4, Big 3, Big 5. Seguimos contando. Díganme en los comentarios qué opinan. Pero para mí, Jack Draper es un jugador que puede en esta historia dar de qué hablar. Jack Draper. Y otro italiano, Lorenzo Musetti. Les doy esos dos jugadores.
hay jugadores buenísimos, les digo, de los que he visto y me gusta ver jugar, incluyendo el chico Fonseca, de Minor. También me gusta ver jugar a Sasha Zverev. Bueno, de los que son súper potentes en el saque, en el servicio, pero que no son tan... bueno, que también tiene potencial para hacer espectáculo, como Big Ben, ¿no? Shelton. Pero después, sí, hay jugadores que tienen altos y bajos y también conectadas a lesiones, ¿no? Como el caso de Rune, y otros jugadores que también dan espectáculos, son visivamente, como decirles, un juego vistoso, ¿no? Y esto, pues, como ocurre en el caso de Medvedev, que está, creo que, en un declino. Este año no es su año, tampoco el año de Tsitsipas. Como les comenté, yo admiro mucho a mi jugador, de hecho el jugador favorito preferido de toda la historia del tenis, es Roger Federer, que le he seguido desde el comienzo de su carrera hasta que se retira de ella. Y fue, pues, un día muy triste personalmente, porque dejábamos de ver el nombre de Federer en la lista ATP. Poco a poco iba desvaneciendo su nombre del ranking, hasta ver su retiro, anunciar su retiro, y no verlo más en la cancha fue bastante impactante. Y veremos, ¿no?, lo que también significará para las nuevas generaciones crecer junto con estos dos chicos y ver que cuando lleguen al último, aplaudirles y agradecerles por tantas buenas horas, ¿no? Porque también cuando veía en las madrugadas los partidos, sobre todo que se juegan en Australia, había que seguir las madrugadas y era despertarme con mi papá a ver 2-4 horas de juego, y luego levantarse para ir a la escuela y seguir, o a la universidad. Toda una vida. Cuando son 20 años de carrera, es toda una vida, ¿no? Entonces, jugadores que puedan hoy representar el ejemplo deportivo a las nuevas generaciones, y que estas acompañen, ¿no?, en lo largo de la carrera de estos jugadores, y finalmente aplaudirles porque han hecho bien, ¿no? Han dado un buen ejemplo. Esto creo que es lo más lindo de este deporte. Y nada, entonces les digo, déjenme en sus comentarios qué opinan sobre esas dos propuestas. Si es que un Musetti o un Draper podrían ser por edad. Sí, porque Draper tiene 23, Musetti creo que no ha cumplido 22, ha cumplido apenas 22 años. Están ahí, porque Jannik tiene 23, Carlitos 22. Entonces estamos hablando ya generacionalmente, todos son parte de la misma generación. Entonces, jugadores que tranquilamente tienen carrera juntos, van a vivir juntos torneos, circuitos, finales y demás, ¿no? Entonces, estas rivalidades que se van creando por la edad, tenemos que acostumbrarnos a verlos siempre juntos, ¿no? Hágame saber, esto creo que se va a poner interesante. Vamos a ver también cómo va este torneo de Francia, si habrán sorpresas en instancias. Bueno, la primera es que Medvedev no es ya parte del torneo, ha sido eliminado, y veremos qué nos espera entonces en los siguientes partidos. Y ahí vamos a seguir viendo estas rivalidades como la de Jannik y Carlitos, como el gran juego que nos ofrecen cada vez que se enfrentan, y también cuando se enfrentan separadamente es bueno verlo. Son dos magos del tenis que nos regalan tantas buenas horas frente a la televisión, o si van al estadio, seguramente horas y horas de buen tenis. Háganme saber, no se olvide por favor darle like, suscribirse si quieren tener más contenido. Vamos a hablar de deportes, de tenis sobre todo, en esas ediciones de Deporteca, pero también hablamos un poco de todo en ViaExpros. Hablamos sobre noticias, sociedad, tecnología, y esto de las pasiones que me interesan, y el tenis es una de ellas. Si quieren colaborar también con el proyecto, tienen el código PayPal, simplemente ahí escanee con el celular. Una pequeña colaboración es más que bienvenida. Un abrazo para todos, nos encontramos en la próxima edición de Deporteca. Un saludo y hasta la próxima.